Escaliburcio, ¿qué te pasa? pasa? Estás fatal, ¿no? Estoy hecho una puta mierda. ¿Te has levantado de la siesta con angustia? Me he levantado de la siesta con angustia. Tú sabes que la siesta es una de mis cosas preferidas. Pero hoy has visto que tiene una doble cara. Es un arma de doble filo la siesta, sí. Y si te pasas te lo pierdes. Has jugado a la ruleta rusa de la siesta y la has liado. Exacto. Estamos en una época de mucho frío donde Edward mi gato, se viene a dormir conmigo la siesta y eso tiene como un más 3 en sueño o algo así y hace que caigas en redondo. Y si duermes demasiado, pues te levantas como me levanta hoy, que además estoy como post-griposo y estoy raro. Pero se te ha quedado un timbre de voz que me gusta bastante. Está guay. Ojalá me quedara así. Que no sé qué ha pasado, no sabría definir exactamente, pero tienes un tono de voz mucho más interesante. Ya. No sé, está muy guay, como que al taponársete los resonadores estás consiguiendo otro sonido. Mis resonadores entonces están suponiendo un ancla en mi trayectoria en la radio. Eso creo. Pero pues, este nuevo Scali taponado está de puta madre. Vale, pues a ver lo que me dura. Vale. Espero que me dure todo el programa. Claro, bueno, si la cosa ha sido por hacer la siesta, tú te vas a esforzar mucho en seguir haciendo la siesta. Me consta. Sí, no, a ver, la siesta es una cosa, es lo único que ha sido constante en mi vida. Bueno, ¿alguna otra cosa habrá constante en tu vida? Café Quijano, quizás. Pues programa 215. Programa 215 ya. Vamos a empezarlo. El 2x15... No, 2015. Ya lo haremos en... Eso ya lo veremos. Lo veremos en Ese la tema ya tercera será tratado en un futuro. Ahora 215. No buscáis el 113 porque no existe. Y no es tan difícil. Mira, lo que hay es lo que hay. O sea, exacto, los que veáis en la lista son los que hay. Ya está, no preguntéis. No lo encuentro. Bueno, pues no no existe. Está. Si no lo encuentras, por algo será. Pues ahora, venga, cortinilla. Cosas que no... Odio mucho los vídeos. A ver, no odio los vídeos. Los vídeos me resultan extrañamente atrayentes. Y creo que a todo el mundo. Los vídeos en general. Es que estoy haciendo una introducción muy larga por mi condición física. ¿Qué tipo de vídeos van a ser analizados? Vamos a concretar. Los vídeos normalmente de gente asiática que hacen cosas asombrosas. Asombrosas relacionadas con el trabajo, con lo que hacen. Rollo... hacen tortitas haciendo malabares, o el tipo de los helados que hacen malabares con los helados, acrobacias, casas con barro, con sus propias manos y cosas así que son fascinantes y son muy virales. Y me da rabia siempre que se admire eso cuando es producto de la explotación. Totalmente. Es decir, esa gente está desde que nacieron, como yo con la siesta, pero trabajando. O sea, sí. Explotados, y por eso lo hacen tan bien. Claro. Porque es que les sale solo. Entonces, a mí me resulta atrayente porque es imposible no sentirse atraído por, joder, esta persona cómo hace esto tan perfecto. Claro. Pero no caer en que esto es fruto de la explotación me da rabia. Y por eso quería mencionarlo aquí. Muy bien. Escaliburcio siempre está. Preocupado por los derechos laborales de las personas. Sí. Te honra. Pues mira, a mí una cosa muy concreta que me da mucha rabia es que yo esté trabajando, cantando en un bar y entonces venga una persona y me diga, por favor, ¿puedes cantar el cumpleaños feliz? Mira, el cumpleaños feliz es una pieza que no está pensada, quiero decir, está pensada para ser cantada todos a la vez, sin Claro, ¿qué esperas? ¿Que me ponga en plan Bisbal ahí? Claro. Cumpleaños. Como si estuvieras en la Super Bowl. ¡Qué como asco! El himno es que eso no hay de Estados dinero. Unidos. No hay dinero, señora. De verdad, eso no va a pasar. Y claro, yo se lo explico siempre y digo, mira, no. Yo si quieres, tú dime los gustos musicales del el cumpleañero y yo miro si tengo algo en el repertorio y toco una canción que le guste y se la dedicamos. Y luego todos vosotros, como los borregos que sois, cambiáis el cumpleaños feliz. Pero que empiecen por abajo, por un tono abajo. Cogedlo grave, que luego os pilla la subida y no llegáis.
Pero a mí déjame, porque aparte, quiero decir, es una canción... ¿Qué esperas? ¿Que yo me la acompañe con la guitarra? O sea, ¿qué esperas de mí? ¿Qué quieres que haga? No sé, y hay gente que hagas como preocupada Marilyn, por este ¿no? tema. Marilyn. Claro, pero a mí me tendrías que pagar un dinero aparte bastante elevado para que yo hiciera el subnormal de esa manera. Que tiene un precio, seguramente. Sí. Ahí me dices, toma, 150 euros y cantas el cumpleaños feliz con gorgoritos, con vibrato, yo a muerte. El rollo Chenoa a saco. Por dinero lo que sea. Por dinero, claro, sí. pero gratuitamente que yo haga el subnormal así, cuando además es violento para todos, porque es incómodo para mí, incómodo para el cumpleañero, incómodo para toda persona con un mínimo de sensibilidad. O sea, esto no. Entonces, no lo hagáis. Sí, aparte, una cosa, a mí me da igual que tu colega cumpleaños. Es que me da igual. Me da exactamente igual. Claro. No tengo ningún apego. Yo quiero Pero cantar. Si nos da igual nuestro propio cumpleaños, no ¿Me va a importar el de tu colega? No. Por favor, parad con esto. Pues yo otra cosa que odio muchísimo es como esta hipérbole de los concursos de música, estos grupos de música que nos invaden con Bótanos y todo esto ya lo habíamos mencionado, pero es que ha habido como una digievolución de esta movida, que es ahora hay entregas de premios todo el rato, constantemente. Se cumple el año y de repente en enero y febrero son todo entregas de premios de todo tipo, normalmente de la música, que es que cada revista, cada canal de radio, cada canal de televisión, cada blog, sí. y no precisamente mainstream, o sea, cualquier web tiene entregas de premios y todos están nominados para todo. O sea, todos los grupos de música yo me hago un grupo de música hoy y mañana estoy nominado para algo. Sí, porque además hay como una movida de hipercategorización, que ya es de rollo. Mejor grupo de rock que empiece por la A de la provincia de Valencia que ensayen en Alboraya. Claro. Hostia, te va a tocar. Y la peña ahí recogiendo premios en plan, ¡buah, gracias por esto, porque es el aliento que necesitábamos para continuar! Tío, de verdad. O de verdad, he quedado quinto en tal, pero a ver, era muy específica la eso. Ser quinto es una vergüenza. Mi canción es la quinta mejor canción de la categoría rock de 2019 de la ciudad de Valencia y área metropolitana. Tío, tu canción no es nada. En serio. No sé, que está claro que no solo va a celebrar sus premios Rosalía, hostia, también algo para los de abajo. Pero coño, basta ya, estáis abusando. Basta de premios, no deis tantos premios. O al menos no nominéis, premiad a la gente directamente, porque es que entonces los nominados vienen a darnos la brasa a nosotros. Claro, porque hay que votarlos. Al menos si nos dais la brasa, que sea porque habéis ganado algo. Una estatuilla, una placa, claro, que me da igual también. Pero bueno, al menos ya está hecho. No me pidas nada. Claro. Nominaciones, stop. Pues mira, a mí me da mucha rabia este fenómeno que uno no puede compartir nada que tenga que ver con una persona fallecida, ya sea sacarlo en una conversación o compartir algo, un recuerdo en las redes sociales sin que alguien te diga, no se han ido porque viven en nosotros. Ahí. Mira, yo sé que cuando tú lanzas dolor, la reacción de la gente es como intentar aplacar ese dolor, porque el dolor tuyo les incomoda a ellos. Efectivamente. No pasa nada, yo tengo dolor porque se me han muerto algunos amigos y vivo con ese dolor. Claro. Pero tengo dolor y no viven en mí. O sea, eso no es verdad. Los amigos que se han muerto no viven en mí. No tiene esto ningún sentido. ¿Que yo tengo recuerdos con ellos? Sí. ¿Pero eso significa que vivan en mí? Pues no. Son recuerdos y los recuerdos están de puta madre y molan mucho, pero cuando yo quiero expresar un dolor me gustaría que no pasara nada, que hubiera más tolerancia al dolor, que se pudiera expresar dolor sin que alguien intentara aplacarlo para él, porque tampoco buscan que tú sientas un alivio, sino como un que esto acabe. Que esta situación incómoda acabe. Y creo que en general todos tendríamos que tener un poquito más de tolerancia a se ha muerto alguien y es una putada, no tiene remedio y al final no pasa nada porque las personas nos acostumbramos a las putadas y vivimos con ellas. Pero no se ha muerto porque vive en ti, sí que se ha muerto. Ya. Yo creo que existe mucha literatura, es gran parte de culpa de literatura, cine, que ha dado muchísimo juego este tema
Sí, porque de es los muertos bonito viven en pensar nosotros. eso, viven en mí. Bueno, Y es muy fácil crear figuras, tanto literarias como cinematográficas, alrededor de la memoria. sí, pero cuando viviendo una dentro de persona uno. tú la echas de menos, y no pasa nada. Echar Claro. de menos y sentir dolor por la pérdida es normal y está en la vida y te tienes que joder. Y no te aplaca el dolor. El dolor no tiene que bajar. El dolor no baja porque aprendes a que esa persona vive en ti, ¿no? Que es lo que muchas historias acaban, ¿no? Siempre hay como una reflexión sobre no estés triste porque al final estas personas viven en nosotros. No, o sea, si estoy triste, tengo que estar triste, déjame estar triste. Claro, la reflexión final, la superación del duelo, en este caso, es la aceptación Claro. de la muerte y de ver un futuro sin esa persona y decir, vale, ahora voy a construir un futuro sin esta persona. Esta persona no está ni en mí ni en ninguna parte. Claro. No está. En fin, Así es. así nos ha quedado. Pues ya No, está. Pues a morirse. Original to the man in the area. Bring you love for all the haters. Listen. Movidas interesantes y datos mazo guays para crecer como persona o para fardar. Aprende cosas con Monty en todo mal. Aprende cosas con Monty, alright. Segunda entrega de tu exitosa nueva sección. Sí, ha habido Aprende cosas con Monty. críticas muy positivas. Sí, has recibido. He recibido un buen feedback. La Felicitaciones. gente estaba ávida. Muy bien. venga. Claro, yo quería explicar un poco que bueno, por qué tengo yo esta pasión por la Segunda Guerra Mundial y en particular por todo lo que envuelve el Holocausto y todas estas cosas. Perfecto, pero tu sección va a ir exclusivamente sobre cosas No tiene nazis. por qué, pero es muy probable que gran parte del contenido, porque es un tema que a mí me interesa mucho y del que Claro. poseo mucha información, porque pues elegí la temática de la violencia específica contra las mujeres Ujú. en los campos de concentración nazis Ujú. como tema de mi trabajo final de antropología, mi TFG, y tuve la inmensa suerte y el inmenso privilegio de poder dedicarme durante 2 años a viajar por Europa visitando todos los museos y campos de concentración que encontré, documentándome sobre esto, Ujú. y me siento muy comprometida con la difusión de la memoria de estas personas. Y a veces me gusta hacerlo de una manera un poco amena, Ujú. no porque yo le quiera quitar seriedad ni peso a este tema, sino porque creo que hay que divulgarlo y bueno, pues yo lo hago a mi manera. Perfecto. Y nada, pues ¿De qué vas a hablarnos hoy? Bueno, esta semana ha sido el aniversario de la liberación, el 75 aniversario de la liberación del campo de Auschwitz Cierto. por las tropas soviéticas y el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto. Entonces voy a recordar a una de las víctimas del Holocausto que tiene una historia apasionante. A ver. Y es Siegfried Meir. Siegfried Meir. Siegfried Meir, Vale. este hombre, nació en 1934 en una familia judía de Frankfurt. Y bueno, pues vivió una infancia pues con las leyes del Tercer Reich, que no le dejaban jugar con los otros niños y demás, Ya. y fue deportado a Auschwitz en el 43, junto a sus padres, teniendo él solo 8 años. Es bastante extraño que consiguiera pasar la primera selección en la que habitualmente los niños muy pequeños pues eran enviados directamente a la cámara de gas. Ya. Pero parece ser que, bueno, pues que Siegfried, al ser alemán, tener un perfecto alemán y un aspecto bastante ario, era rubio con ojos azules, pues pudo caer en gracia y como que le dejaron pasar. Ah, mira. Entonces él cuenta que tenía que esconderse en los barracones durante el día para intentar pasar desapercibido, porque las mujeres de las barracas pues le decían, aquí a los niños los matan. Entonces durante el día que se iban a trabajar se escondían en los barracones. Pero al par de semanas de entrar al campo, su madre murió de tifus y las otras reclusas le dijeron que ellas no podían seguir escondiéndolo y que tenía que salir al recuento matutino, a lo que se llamaba el Appel, que es cuando hacen el recuento Sí. y los SS pues toman nota de las personas que hay y de si han fallecido durante la noche y demás. Entonces, al estar en la sección de mujeres, había guardianas SS. Y una de estas guardianas pues se apiadó de él cuando lo vio y le permitió estar allí. Puede ser eso, ¿no? Que su perfecto alemán y su aspecto pues le salvaran la vida. Después fue trasladado al barracón de los hombres, al campo de los hombres, perdón, y allí cogió el tifus.
y fue tifus, joder. Fue ingresado en la barraca del doctor Mengele, donde hacía sus experimentos, principalmente con gemelos. Consiguió sanar, consiguió salir de esta barraca, pero su padre murió también. Y entonces, pues él se crió en el campo, cuidado por los otros presos. Llegamos a enero de 1945, y, o sea, lleva 2 años en el campo. Y ante la inminente llegada del Ejército Rojo, pues los nazis deciden evacuar el campo en estas famosas marchas de la muerte, y después de caminar un montón de días, pues lo trasladan a Mauthausen, que era otro campo de concentración en Austria, que pude visitar el año pasado, y allí acabó en las manos de Saturnino Navazo, que era un exfutbolista burgalés que cuidó del niño en la llamada Barraca de los Españoles. Por lo que sea, se fijó en el niño y decidió cuidar de él. Recordemos que Mauthausen fue el destino de 4.427 republicanos españoles. Le llamaban el campo de los españoles. Bueno, pues Navazo cuidó de él hasta la liberación el 5 de mayo del 45. Pero cuando llega la liberación, el niño no tiene a dónde ir, ni tiene con quién volver. Así que le pide a Saturnino que le adopte. Y Saturnino, pues acepta. Le llama Luis Navazo a partir de ahora y juntos pues se instalan en Toulouse. Sabes que Francia fue un destino muy, muy típico de los españoles, claro, que conseguían sobrevivir a los campos porque no podían volver a España. Porque Franco les había quitado la nacionalidad y la sorpresa de los españoles de que los aliados no intervinieran en la dictadura franquista. Es que menuda movida, ¿eh? Claro, es que el desengaño fue total, porque eran los vencedores de una guerra y a su vez los vencidos por el franquismo, no podían volver a España y muchos pues van a Francia. Hay que decir que Francia pues solucionó con bastante eficiencia el tema de los refugiados españoles. Sí, Francia digamos que se cagó un poco en España en cuanto a ayudar con el tema franquista, pero claro, pero sí que se hizo cargo de los refugiados españoles, sí, dándoles, bueno, pues ayudas, dándoles una nueva nacionalidad y dándoles, pues bueno, lo que necesita un refugiado, ¿no? Total, que fíjate cómo es el tema, que, bueno, pues Siegfried, ahora conocido como Luis Navazo, en Toulouse se hace cantante y se convierte en Jean Siegfried. Y triunfa como cantante en plena eclosión de la chanson francesa. Vaya. Triunfa mucho en los locales de la Rive Gauche de París, que es allí pues donde se está gestando todo este movimiento, y se hace amigo de Georges Moustaki. Ah, Moustaki. Sí. Pero en los años 60, decepcionado con el negocio de la música, que le exige dejar... Claro, sí, ya estaba haciendo la cosa. El negocio de la música era una puta mierda. El negocio de la música le pide a Siegfried que deje de cantar sus canciones con mensaje y profundas y que se pase a la moda yeye. Vaya. O que si no, pues que allí no hay espacio para él. He de decir que él triunfó bastante, nunca llegó a tener un single, a lo mejor, pues como Serge Gainsbourg o el propio Moustaki, pero sí que triunfó bastante. Total, que dice, sí, pues me voy. Y se fue a vivir a Ibiza. Claro, y llega a Ibiza en los 60... justo cuando está toda la movida creándose, ¿no? En Ibiza. Y entonces abrió un restaurante, le fue de puta madre, abrió otro, se vio con 5 locales en la isla. Y en ese momento le llamaban el rey de Ibiza. Porque, bueno, pues fue uno de los que contribuyó un poco a fundar lo que es esta Ibiza hippie. También fue uno de los fundadores de lo que se conoce como moda ad lib, que es esta moda que consiste pues en reinventar un poco las prendas típicas de la vestimenta tradicional ibicenca. Ajá. Y fusionarla con este rollito hippie. Vaya. Fíjate, este hombre. Madre mía. Sí. Bueno, pues este hombre está ahí en Ibiza y Saturnino, su padre adoptivo burgalés, exfutbolista, falleció en 1986. ¿De tifus? No, joder. Hostia, tío, eso no. Y bueno, pues Siegfried a día de hoy continúa en Ibiza, esta vez como Jean Bacharat, que es su apellido materno, y actualmente se dedica a la escultura. Uh-huh. De su pasado le ha quedado el trauma de no poder escuchar el alemán, asegura que se le remueven las entrañas, y hace pocos años publicó su libro Mi Resiliencia, alentado por Georges Moustaki, que un día le dijo, oye tío, el tatuaje ese que llevas ahí,
nunca me has contado tu historia, porque parece ser que él, pues no, como tantos otros presos, no le gustaba hablar de su historia. Él cuenta que así como para su padre adoptivo español haber estado preso era casi algo honorífico, porque significaba que lo habían cogido como preso político, que había mostrado resistencia al fascismo y había luchado contra los nazis. Para él, que lo metieron por ser un niño judío y que tenía 9 años cuando entró en Auschwitz, era más una humillación que algo de lo que se sintiera no orgulloso, pero no le parecía como un pasado mítico, ni épico, ni nada. Simplemente le parecía humillante. Pero George Moustaki le animó a contar su historia y con la ayuda de una periodista, pues escribió estas memorias. Hay que decir que para una persona que entró en Auschwitz con 8 años y una esperanza de vida de horas, pues me parece muy curiosa que haya tenido tantas vidas, ¿no? No, la verdad. La vida como refugiado, la vida como cantante, la vida como empresario de Ibiza y la vida como escultor y escritor. Sí. Os recomiendo ver un pequeño documental que está en YouTube que se llama Sin Noticias de Dios, donde además él explica un poco su decepción religiosa. Claro, en plan, si Dios no actúa aquí, cuando estaba en los campos, si Dios decide no actuar aquí, ¿qué podemos esperar, ¿no? de esta figura? Y bueno, pues el documental lo ha hecho Carlos Hernández, que es un periodista español que también escribió el libro Los últimos españoles de Mauthausen, una auténtica eminencia, un hombre al que admiro. Y esta es la historia de Siegfried Meyer, del que hoy escucharemos una canción al acabar el programa. Pues tiene temazos, ¿eh? Sí, me lo creo. ¿Qué te ha parecido? Me parece muy bien. Me quedo con el tema de que probablemente él es el causante de las bodas ibicencas. No creo que tenga nada que ver este pobre hombre. Toda pedra fa pared, como se diu. Entonces, pues yo qué sé. Pero bien, no, me ha parecido muy interesante. Y madre mía, la de balas que ha esquivado ese hombre. Ha esquivado muchas balas. Sí, y porque, qué ganas de vivir, también te lo digo. O sea, este hombre aquí, con 11 años... Me quiero morir porque he tenido como una indigestión por hacer la siesta. Por una mala siesta. Imagínate tu infancia entre dos campos de concentración como Auschwitz y Mauthausen. Poca broma, ¿eh? Y este hombre me está dejando un poco mal. Te está dejando bastante mal. Pero bueno, lo admiro. Pues muchas gracias, Monty Peiro. De nada, Escaliburcio. Dosis de sabiduría. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. Monty, aquí estamos en Vida Millennial. Muy bien. Otra vez. Y otra vez quería hablar de un tema que tocamos el año pasado. Y es para conmemorar un poco el aniversario de mi inscripción en el mundo gamer. Qué guay, un año como gamer. Un año como gamer. Claro que sí, ¿cómo te sientes? Me siento bien, perdona. Te estás apoyando el iPad sobre mi gato. Estoy apoyando el iPad y no lo has recibido nada bien. No. Cuidado que va a venir el PACMA y te van a denunciar. Me van a denunciar por explotación. A ver, me va bien, estoy contento. Siempre hay algo dentro de ti, como tu mente millennial de más de 30 años, siempre te está diciendo que los videojuegos son el coco, ¿no? Son malos y son tal. Pero lo llevo bien. Y he aprendido muchas cosas, he jugado muchos juegos y hay una... Sobre todo ¿Cuál es tu juego llama favorito actual? Actual, ahora mismo me acabo de pasar el Bloodborne. ¿Te lo has pasado? Me lo he pasado porque yo Toma me paso ya. los juegos. Madre porque mía. soy todo un gamer, soy muy pro. Muy bien. Y nada, es un juego de mucha sangre y de matar monstruos y bichos y tal. ¿Y crees que eso puede influirte para que tú acabes haciendo una matanza rollo Columbine? No, a ver, las matanzas rollos Columbine lo incentivan la propia gente. O sea, ¿tú crees? Con lo cual sí, porque si algo te da asco a ti es la gente. Y claro, a mí O sea, me da asco que... la gente, pero el juego este no me dice que mate más peña, me dice que mate monstruos. Ya. O sea, ¿Sabes? que no podemos... En el caso de que te liaras a tiros, sería... Bueno, Sería no lo por vas a otra hacer cosa. porque te da pereza.
O sea, ¿tú sabes la pereza El pateo. máxima, el pateo que supone comprar un arma, una mínimo? Ya. Ya, eso ya da muchísima pereza. Y aprender a disparar y todo eso, Aprender claro. a disparar, que no será porque no te tampoco... puedes poner tú ahí porque sí porque no le das a nadie y haces el ridículo además. O sea, eso faltaba, que te mataran porque te has metido ahí en una movida y encima no matas a nadie, haces el ridículo y eso no puede ser. No. En fin, el tema es que nada, estoy haciendo cosas que yo jamás habría asegurado, o sea, habría dicho que haría, jamás. Yo me acuerdo hace unos 6-7 años cuando vivía en un piso compartido con gente muy joven, por una circunstancia vital que durante 2 meses estuve viviendo en una especie de residencia de estudiantes. Y me acuerdo, es verdad, me acuerdo de esa etapa. Me acuerdo que me levantaba por las mañanas y había un chaval que estaba a las 7:30 de la mañana viendo la tele, era una tele común que había, y estaba viendo un canal de videojuegos. Era un canal donde había un tío que estaba jugando a un videojuego y él estaba desayunando mientras veía al otro jugar a videojuegos. Claro. Y a mí eso me pareció la cosa más extraña que había visto en la vida. O sea, yo digo, esto jamás... Aquí he tocado fondo. O sea, aquí jamás voy a entender... No como ir a ver el fútbol, que también vas a ver cómo otros juegan. Efectivamente quería ir. La movida es que hoy, a día de hoy, una de mis aficiones particulares es comer mientras veo a un par de youtubers jugar a videojuegos. Claro. Es que, vamos a ver, yo no sé por yo no, ya sabes que ni juego a videojuegos, ni veo vídeos de esos, ni tengo ninguna vinculación con el mundo gamer, por lo que sea. Pero Sí. no tengo nada en contra tampoco. Y yo sí que lo veo lógico eso. O sea, ver un juego al que a ti te gusta jugar, ver a alguien que es un auténtico maestro, ver cómo juega, joder, pues por la misma razón por la que voy a ver a gente tocar, aunque no esté tocando yo, o la gente va a ver el puto fútbol, que es mucho peor. Es lo que está costando mucho cambiar el chip. De hecho, muchas televisiones están empezando a meter en su programación competiciones de videojuegos, de gente que juega videojuegos. De hecho, hay gente ya bastante conocida que ha salido de ahí. Claro. O sea, me refiero a comentaristas de competiciones de videojuegos como Ibai, no sé si te suena, Sí. Ibai ha salido de ahí y ahora creo que va a Bueno, el presentar... Rubius también empezó así, ¿no? El Rubius era él era gamer, él lo que hacía era jugar y... Que efectivamente es un entretenimiento como cualquier otro y he descubierto un mogollón de cosas que vamos, que ni se me habría ocurrido. O sea, de hecho hay muchísima variedad. Es decir, tú, por ejemplo, has mencionado que hay gente que juega muy bien y sube sus vídeos jugando a los videojuegos muy bien. Y esos vídeos están. Luego hay otros que lo que hacen es colgar sus vídeos de pasarse el juego lo más rápido posible. O sea, sí, bueno, pues diferentes... Luego hay otro, que es lo que yo estoy viendo, que es ya en clave de humor. Son gente que se pone a jugar a videojuegos mientras se ríen entre ellos, mientras realmente están haciendo el gilipollas. Claro, es que al final... yo, por ejemplo, no tiene nada que ver, pero a mí me gusta ver vídeos de gente maquillándose. ¿Qué dirás? ¿Qué chorrada es esa? Pues mira, a mí me relaja, chica. ¿Qué quieres que te diga? Es que relaja. Porque en realidad, claro, yo me gusta ver algo que sea creativo y que a mí me gusta ver el maquillaje porque es como una cosa creativa, pero a la vez es lo bastante superficial para que yo no tenga tampoco que pensar mucho. Y me relaja, pues me gusta ver una tía que se maquilla de la hostia maquillándose, me gusta. ¿Que tengo yo que justificarme a estas alturas con 38 años que tengo? No. ¿Te parece mal? Me la suda, lo voy a hacer. Entonces, pues por la misma razón entiendo que si te gustan los videojuegos, pues disfrutes de ver a alguien jugando a los videojuegos. Claro. ¿Por qué no? Es normal. Y... claro, hay una especie de discusión cuando mencionas este tipo de cosas, que es que, claro, te dicen, a ver, no es lo mismo ver las Olimpiadas o ver un deporte
Normalmente siempre sacan las Olimpiadas, nunca hablan de fútbol. Cuando sacas este tema te dicen, bueno, pero las Olimpiadas sí que hay un mérito, sí que hay un trabajo, el trabajo físico. Pero no porque ahora el trabajo físico va... O sea, quiero decir, el mérito físico es una cosa y jugar bien a los videojuegos es otra. Y si a mí me gusta más... Que son dos cosas totalmente diferentes. Pero aparte de las Olimpiadas, pero vamos a ver, pero si tú, vale, en las Olimpiadas te metes un poco en el rollo y de repente un día te ves a ti mismo viendo pues una competición de esto de salto de altura a las 3 de la mañana, claro. Pero el resto del año te la suda. O sea, por supuesto. Te metes en la vorágine de las Olimpiadas y de repente te ves ahí animando a una gimnasta rusa, pero te da igual. Sí. O sea, no. Pero es que a día de hoy sigue siendo, vamos, un auténtico tabú. O sea, cuando la gente más mayor ve a gente volviéndose loca animando a un equipo de videojuegos, que son un equipo que ganan y se vuelven locos, les parece ridículo. Ay, cuando chica, luego mete un gol tu equipo y hemos ganado. O te hemos más, ganado. Pierde tu equipo, o sea, pierde Cristiano Ronaldo y estás llorando y pegándote palizas físicas con otras personas porque te han metido, rompiendo la tele porque también. te han metido un gol. Sí. O sea, a mí es que quiero decir, vamos a mirarnos mismo. Un poquito, claro. Que ridículos somos todos y antes de criticar las aficiones ridículas de otro, pues plantéate que tú, pedazo de boomer, eres ridículo también cuando te pones a llorar por el fútbol o a romper la tele. Bueno, ha pasado un año y nada, estoy muy contento, he descubierto muchas cosas, he jugado muchos juegos y no tendría por qué justificar el hecho de jugar. Jugar es un entretenimiento. Claro que como leer, como jugar a baloncesto, como hacer deporte, como saltar o como presentarte práctica. A premios de la música que da una revista en tu ciudad, lo mismo. Exacto, como tener un grupo de música es que no es más y la gente tiene grupos de música sin ningún tipo de vergüenza. Y dan una importancia como si fueran ellos aquí. Ir a verme. Joder, tía, yo juego a videojuegos y no le digo a nadie que venga a verme. Exacto. Perdona, y en pero todo ya caso, soy mejor que tú. Lo subirías a YouTube y quien quiera que te vea en su casa. Claro. Sin tener que desplazarse. Pero no, la gente se monta un puto grupo de mierda y ya al mes quieren que vayas a verlos a no sé dónde. A ver, se montan un grupo de rock masculino para tocar otra puta canción en Sol y en Do sobre su novia. Ir a verme a Sedaví. Mira, no apetece. No va a pasar. Esa mierda la conocemos todos. A Sedaví no voy a ir. A ver, tener para haberse matado. No. A Sedaví no voy. El Paverse es una sala de puta madre, ¿eh? El caso es que nada, invito a todo el mundo a que le dé una oportunidad a los videojuegos. A ver, tampoco te pongas ahora aquí a hacer un llamamiento para que todos los señores de 40 se pongan a hacerse gamers porque van a ser insoportables también. Es cierto. También te lo digo. Estoy de acuerdo. que se queden con el fútbol y tal. Sí, en esa parte estoy de acuerdo. Pero Respect. Que ojo, que en los videojuegos hay un mandanga muy buena. Que sientes cosas con los videojuegos, pues claro. Que no es solo entretenimiento. Está llegando, es que claro, los videojuegos es bastante reciente, aunque ya desde que hemos nacido nosotros han existido videojuegos. Nosotros personalmente, sí. Pero es muy moderno. El cine tiene más de 100 años, la literatura no sé, ¿la literatura cuántos tiene? ¿2000? Pues muchos, no muchísimos. Lo sé. No sé cuál es el primer. ¿Cuál es el primer? La biblioteca esta de la escritura cuneiforme cuenta como literatura. Yo no sé, la verdad, me pillas completamente. No sé cuál es el primer libro de la historia. Ayúdame joder con esto. Llámame en culta. El caso es que es muy joven, entonces están empezando aún a desarrollarse como ámbito cultural. Hay mucha gente en el mundo de los videojuegos que defiende los videojuegos como una parte más de nuestra cultura, no es un mero entretenimiento. A ver, es que ahí entramos en otra discusión, porque evidentemente que forman parte de nuestra cultura. Esta es la eterna discusión entre antropólogos. ¿Qué es la cultura? La cultura no es los libros super guays ni las películas muy elaboradas. La cultura es... no tenemos la solución, no tenemos la respuesta. Que no me quiero poner aquí a divagar porque esto puede ser muy largo, pero por supuesto que los videojuegos forman parte de nuestra cultura. Nos guste o no, también forma parte del fútbol y a mí me aberra. Claro, exacto. O sea, y además hay de todo. O sea, hay videojuegos malos, hay videojuegos buenos, como hay películas buenas, como hay películas malas, como hay libros buenos, como hay libros malos. Claro. Todo hay mainstream, hay alternativo, hay...
quien pretende contarte historias, porque hemos llegado ya a eso. Antes, quizá los videojuegos, cuando nosotros éramos adolescentes, buscaban más el entretener o el simplemente el lleva el punto A al punto B y pasa el tiempo. Pero ahora realmente te cuentan una historia, te emocionan. Yo he llorado con videojuegos. Mira, a mí ahora que sacas este tema, hay una cosa que me da mucha rabia, que se le dice a los gamers, que es como... Ay, pero sal ahí fuera y vive tu vida. Que estás... Mira, vamos a ver, aquí nadie quiere vivir su vida, lo primero. O sea, aquí todos... Aquí cada uno buscas la excusa de qué manera vas a huir de tu vida. De su vida. Pero aquí nadie quiere su puta vida, porque eso es así. Porque estamos todo el día buscando cosas que nos alejen de nuestra vida. A través de historias de ficción, en cualquiera de sus formatos. A través de la literatura, a través del cine, a través del arte, a través de las drogas, a través de cualquier cosa que nos haga irnos de nuestra vida. Entonces me da mucha rabia cuando tengo algunos amigos gamers que me cuentan esto, o que yo he visto como le dicen, ay, pero te pasas la vida ahí, no estás viviendo la vida. Mira, no me interesa vivir la vida, me interesa más esto, déjame, ya está. Joder. Claro, es que hay algo más molón que ser un pavo con una espada de 2 metros matando monstruos. Hombre, pues igual a ti personalmente no te interesa. Claro, personalmente esa trama no me atrae mucho, pero yo cuando fui adolescente y yo tuve un enganche muy serio al Super Mario Bros. Que me causó una bajada de notas en séptimo de GB bastante notable, he de decir, que luego me lo tuvieron que prohibir porque de verdad tenía un problema serio. Yo era feliz con el Mario Bros. Y con el Kid Icarus, que ya te hablé una vez de ese juego. Sí, sí. Era feliz. Quiero decir, yo no quería mi vida de vivir en un pueblo de mierda y de estudiar en séptimo de GB. Yo quería jugar al Mario Bros. Claro. Me daba felicidad. ¿Que eso me hizo no estudiar? Pues sí. Pero bueno, es un bache que he superado, no pasa nada. Y que hemos superado todos y por lo que hemos pasado, que eso es una cosa que también me fascina. Claro, porque también, es que estás enganchado, te lo dice una señora que se fuma 3 paquetes de Marlboro al día. Bueno, señora, vamos a ver. Que es una cosa es que me fascina mucho como ahora los videojuegos han desarrollado mucho y hay gente que vive de los videojuegos, hay gente que vive de jugar a videojuegos, hay gente que vive de hablar sobre videojuegos. Hay mucho cuñado que cree que los videojuegos ahora sí que están de alguna forma interrumpiendo la adolescencia y la infancia de mucha gente, como si ellos no hubiesen jugado al Sonic o al Mario como todo el Pero puto mundo ellos hizo. te van a decir con su argumento cuñado que es que lo de antes sí que molaba. ¿Por qué? Porque con ese argumento lo utilizan para todo. Para todo, Sí. y ellos se creen que sirve. Es que claro, yo me pongo a recordar y yo cuando era niño jugaba a la Nintendo y a la Super Nintendo. Bueno, y tener que cuando te iban a horas, regalar y no me ha pasado nada. No. Y cuando te iban a regalar una videoconsola, si tenías la suerte de poder elegir, quiero decir, el dilema entre Nintendo y Sega, puede que sea el primer dilema de verdad jodido de tu vida. ¿Sabes? Yo nunca lo tuve. Yo fui de Nintendo a saco. Yo tampoco, porque ahí me regalaron la Nintendo falsificada esa, cutre, del Carrefour, que tenía 100 juegos, pero que luego eran como 20 trucos. ¿Era la NASA o la otra? Que no era ni la NASA, era una de marca, pues la bella EASO. Ojalá hubiese sido la NASA. Ojalá. Pero bueno, a mí me hizo el papel. Y tenía algunos juegos que estaban guapos. Tenía un Tetris también y bueno, que yo... esa es otra. El Tetris. Sí. Habrá algo más gilipollas que el Tetris. Y yo me he gastado, no sé, auténticas millonadas jugando al Tetris. Y toda mi vida empleada, toda mi adolescencia en los recreativos jugando al Tetris. Y ahí ¿Y está, qué? Aquí estoy, no pasa nada, que siguen reeditándolo el Tetris. Sí. Me cago en la mar. Es que es la hostia. Es que es la hostia. Sí. Pues nada, ha pasado un año, sigo a tope con los videojuegos. Genial. Así que nada, solo quería recordároslo. Muy bien. Enhorabuena, felicidades. Por tu gamersario. Cosas que sí. Esto sí, venga. Me gusta mucho esta sección. Cosas Vale. que sí. Hace tiempo, que no la tocamos nunca. Nunca. Pero porque cuando tocamos el cosas que sí, al final nos salen cosas que no sé por qué. Porque somos unos haters de mierda. Claro, y al final el cosas que sí termina siendo un cosas que no por oposición. Y esta igual no va a ser una excepción. Bueno, no pasa nada, vamos a venir a jugar. ¿Qué quieres reivindicar tú hoy? Quiero reivindicar a Kalenji. La marca Kalenji. La marca Kalenji. ¿Pero concretamente la marca Kalenji o todas las submarcas de Decathlon? Por ejemplo, Quechua. Quechua, claro, Quechua también. Es que, claro, sí, sería como las marcas de Decathlon. Que me fascina mucho esta movida, que es un acontecimiento que
que practican mucha gente. Lo practica Mercadona, lo practica Carrefour, creo también. Sí. Que es, las marcas blancas les ponen nombres diferentes dependiendo del subgrupo al que pertenezca el producto. Claro. Entonces, Decathlon a todo lo que es atletismo es Kalenji. A las tiendas de campaña son Quechua. Las Quechua. Luego lo de la nieve se llama de otra forma, no me acuerdo. En fin. Lo de la nieve no lo sabemos porque no somos gente de ir a la nieve. Tú tienes un anorak de nieve de Kalenji. ¿El Pues tuyo? No es de nieve. Bueno, me lo compré para cuando me fui a Berlín. Pues la marca esa es la... Pues es de puta madre, esa Sí, chaqueta. No, es de puta madre. Por eso estamos en un cosas Me que costó 150 pavos. Casi nada. Pero te tengo que decir que me lo compré porque tenía que ir a Alemania en diciembre a un campo de concentración. Y te protegió. Y tuve que atravesar un bosque en Fürstenberg, nevando, y yo llegué de puta madre con esa chaqueta. Ya. O sea, y es la hostia. No es muy bonita, molaría más que fuera de leopardo o algo así, pero no se le puede pedir más. Está muy guay y es vegana. Perfecto, entonces. Todo perfecto. Pues nada, yo solo traigo el nombre Kalenji a esta sección. Yo tengo que decir, no he traído una opinión elaborada. Yo tengo que decir que pese a mi oposición, o sea, si yo pienso en Kalenji y todo eso es como, qué horror. Además, hace 5 años tú eras muy anti-Kalenji. No, a mí no me gusta ir al Decathlon, me aburre profundamente y de hecho a mi novio le gusta ir al Decathlon y para mí es una tortura. No soporto el Decathlon. Pero te tengo que decir que paralelamente a eso, el Decathlon se ha ido abriendo paso sin que yo me diera cuenta y cuando me doy cuenta voy vestida del Decathlon. Te quiero decir, me ha pasado. Tengo unas zapatillas del Decathlon de andar que son comodísimas. Tengo un impermeable que me compré en Lisboa, que me enfadé mucho porque solo lo ofrecían en color rosa para chicas. Yeah. Y tengo la chaqueta esa y luego pues tengo chandals que no me pongo para salir a la calle, pero tengo toallas también y de repente es como que con la edad tú no te das cuenta. Kalenji va entrando en tu vida. Kalenji sigilosamente se abre paso. Y de repente un día dices, mira, voy vestida de Kalenji y ¿sabes qué? Me suda el coño. Estoy feliz. Porque es verdad que estás cómodo, joder, estás cómodo. No sé qué ha pasado. Yo, si me preguntas, ¿te gusta Kalenji? No. Yeah. Respondería que no. Ahora, si tú la realidad es otra. Es otra. Que yo, una realidad a la que me da como un poco de pereza enfrentarme, porque es verdad que eso me sitúa como señora mayor, que lo que quiere es ir cómoda, que es otra cosa, que ya te aleja de la... Cuando tú quieres ir cómodo, es que eres un viejo. Y eso es así. Entonces yo ahora mismo me está pasando. Me está pasando, Excaliburcio. Quiero ir cómoda. Te entiendo perfectamente. Claro, Kalenji. Kalenji, no vamos a entrar obviamente en que supongo que es una marca blanca. Como marca blanca seguro que hay algo de explotación detrás. No, claro, a ver, no vamos a hablar de ello porque entonces esto no puede ser cosas que sí. Si entramos en este tema es una mierda, porque yo sí que intento comprar ropa ética, pero es verdad que claro, como yo ropa deportiva no la considero ni ropa, este tipo de cosas, de repente un día te ves en el Decathlon y dices, bueno, ya que estoy me compro esto. No lo había pensado, no lo sé. Claro. Pero vamos, no creo que sea muy ético. No, supongo que el capitalismo ofrece... Que es. Sí, claro, Kalenji entra en nuestra vida porque es que tú cuando entras es que todo es mucho más atractivo en cuanto a precio, en cuanto a forma y en cuanto a todo que todo lo demás que has visto. Bueno, dices, yo creo que lo que pasa es que tú estás allí, en mi caso, nunca he ido por mi voluntad, o sea, yo nunca digo, mira, me voy al Decathlon, jamás, pero a veces uno está en el Decathlon y eso es algo que te pasa, ¿no? Y una vez que estás allí, hay como un efecto halo, que de repente la ropa de allí no te parece tan mal. Porque como toda la ropa de allí es deportiva, cuando tú llevas unos minutos, supongo que por algún tipo de inundación mental, de repente te empiezas como a filtrar ya. Y ya distingues entre chandals guays y chandals no guays, cuando no hay chandals guays. Pero no hay ningún chándal guay. Claro, pero cuando estás allí rodeado de chándales, dices, pues mira, este no está mal. Claro, por comparación, por agravio comparativo, de repente te estás comprando un chándal. Pero yo no quería ningún chándal, pero luego me lo pongo porque es comodísimo. No lo sé, esto es difícil. La verdad, para mí este tema es doloroso. A mí la verdad es que yo me siento a gusto y es lo que dices, estás en el Decathlon y igual te tiras 10 minutos en la sección de bicis y dices, pero si yo no quiero ninguna bici. Claro, pero ¿por qué me siento a gusto aquí? Te compras una bici, te la compras.
Sí. Igual no, pero igual estás un rato mirando hinchadores para ruedas y dices, ¡ay! ¡Qué buena idea! ¿Qué forma tiene este hinchador? Que es muy práctico porque es muy pequeño. Igual lo necesito. Y dices, no, pero si no voy en bici, coño. O te compras yo, por ejemplo, una cosa que hice fue comprarme unas mancuernas no sé, de 1 kilo, porque creo no pesaban. O sea, quiero decir, me compré unas mancuernas porque no que negaban su mancuernidad. Quiero decir, estas mancuernas van muy bien porque no pesan. Porque no pesan, ya, joder, pues no te compres mancuernas. Pero todos esos procesos mentales, sí. A mí me pasan en el Decathlon. O sea, tú entras allí y olvídate de tus esquemas, que de repente te puede pasar. Te puede pasar que te compres unas mancuernas porque, joder, no pesan. Son las más cómodas. Ya, coño, pero... ¿Qué pasa, no? ¿Qué ha pasado? Pues bueno, esto pasa. Al final ha sido más cosas que sea Decathlon en general que a Kalenji en particular. Sí, pero porque no... Quiero decir, no solo es Kalenji. Por ejemplo, estas mancuernas. Estos son de marca de Domios. Domios es la marca blanca de Decathlon para lo que es gimnasio. De todas las movidas de gimnasio. Domios, muy bien. Pues nada, pues menuda publicidad le estamos haciendo a una empresa millonaria, ¿no? Bueno, sí, pero también te tengo que decir que en realidad yo lo que me quedo más es con el concepto. Sí. O sea, quiero decir, ese concepto que han hecho ellos de repente crear un sitio en el que tú entras y de repente estás cómodo en un entorno súper hostil, que es el del deporte. Para mí, el deporte es una cosa... No solo es que yo no haga deporte, es que me opongo, estoy en contra del deporte. Pero de repente, ¡pum!, pues me he puesto un chándal. Digamos que valoramos la habilidad que tienen estas empresas para hacer esto. Tampoco sé si valorarla, pero que sucede... Pues esto es un hecho, esto es cultura popular de nuestra época y lo teníamos que tratar. Es lo que hay. El Mercadona hace unas olivas con jalapeños de puta madre y el Decathlon... Hostia, estoy enganchadita, por tu culpa. Es que joder, le estoy pegando duro, Otra cosa es que sí, que no he mencionado, pero podía mencionarlo en otra ocasión. Las olivas con jalapeño. Pues nada, hemos acabado el cosas que sí con... Bueno, podemos mencionarlo. Olivas rellenas de jalapeño. De puta madre. De hacendado. Impresionantes. ¡Hala! Ya se ha acabado. Ya se ha acabado. 215. 215 y merendando que estamos. Y merendando un poco tarde también, te lo digo. Ya, se ha hecho un poco tarde para merendar. Ya, pero bueno, da igual. Está muy guay. Que la hora no sea óbice para ingerir estas galletas. Ingerir alimentos. Vale, pues nada, yo qué sé. ¿Qué quieres que te digas, Caliburcio? Pues se ha acabado, pues se ha acabado. Es lo que hay. Es lo que hay. ¿Tú no querías pinchar una movida de este Ibicenco? Sí, no es Ibicenco. Es alemán, criado por un burgalés en Toulouse y posteriormente afincado en Ibiza. Se llama Terrain Vague, para el que lo quiera buscar en YouTube, y es de Jean Siegfried. Y es un temazo de puta madre. Pues nada, pues súper guay. Pues muy guay. Pues la semana que viene... Más y peor. Puisque les coins de mousse sont toujours loin de nous, on se rencontre en douceur à 2 pas de chez nous, sur le grand terrain vague qui est depuis toujours notre palais de Prague, notre jardin d'amour. Quand le vent fait des vagues avec tes cheveux fous sur le grand terrain vague, le printemps est si doux. Et quand la nuit est sombre, nous allons nous cacher, protégés par son ombre, pour mieux nous enlacer. Dans l'ombre solitaire, il fait peur aux enfants, tant mieux si son mystère éloigne les passants.
il pleut, quand il neige, quand il vente partout. Pour nous deux, c'est l'auberge des plus beaux rendez-vous.